Muy bien. ¿Están viendo todos? Me parece que Sí, sí. profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, yo los invito a que todos pregunten, a que todos conversen, porque si no es como que yo estoy acá sola y hagamos como que si estaríamos en clase. Ustedes sentaditos y yo al frente o voy y vengo, pregunto, ustedes responden, cosa de que sean participativas y que no nos aburramos. Porque si no, la próxima clase, ahora estamos con no sé cuántos alumnos, 63, la clase que viene vamos a hacer 20 y después voy a quedar yo sola. Muy bien, entonces, geomorfología. Todos tienen mi correo. El equipo de cátedra está conformada por 3 auxiliares también, aparte de mí, Leonardo Pistán, Melissa Condori y Tamara Valdés. Estos chicos son estudiantes avanzados a los que ustedes les pueden consultar. Es como que ustedes tienen más llegada con sus pares. Entonces, cualquier cosa, cualquier duda, cualquier consulta, se pueden comunicar con alguno de ellos 3 y ellos me transmiten sus dudas. Creo que a la mayoría lo deben conocer, a Tamara, quien no la conoce, por ejemplo, a Leonardo Pistán y bueno, a Melissa también. La modalidad de la materia, del dictado de la materia este año van a ser clases teóricas prácticas, algunas van a ser básicamente prácticas, y van a haber algunos prácticos como los primeros, reconocimiento de minerales y rocas, que no lo vamos a poder hacer. O quizás si pedimos autorización y podemos buscar la manera, lo vamos a hacer, pero es como que va a resultar un poquito, es difícil. Tenemos 2 parciales, cada uno con su correspondiente recuperatorio. Se tienen que sacar 60 o más de 6. Aprueban los 2 parciales y están regulares en la asignatura. Les aconsejo rendir los finales bien, regularicen la materia, porque se les pasa y luego lo tenemos a los alumnos de vuelta en la materia. Los trabajos prácticos son de esta metodología. Yo les voy a presentar, les voy a subir el trabajo práctico en la plataforma. En este trabajo práctico, como por ejemplo se les dice, siempre está especificado cómo se va a trabajar. Por ejemplo, en tenemos los objetivos, se presentan las formas de trabajo, por ejemplo, forma grupal, modo y fecha de entrega de la resolución de las actividades. Por lo general lo van a entregar al trabajo práctico 7 días después de realizar el mismo. Cómo se lo va a trabajar en forma grupal. Y acá aprovecho para decirles de que vayan conformando los grupos. Los grupos van a ser hasta 7 estudiantes. Muy bien. ¿Y cómo quiero que presenten los trabajos prácticos? Y lo vamos a decir ahora y que quede para de aquí en adelante. Ustedes van a presentar el trabajo práctico y este trabajo práctico tiene que ser el reflejo de un estudiante de tercer año. ¿Qué quiere decir? Que este trabajo práctico va a tener una carátula. Por ejemplo, el trabajo se va a tratar de los procesos de remoción en masa, entonces la carátula va a ser proceso de remoción en masa. Va a tener una introducción que la tienen que generar ustedes. Luego continúa con el desarrollo de las actividades, llegamos a una conclusión y finalizamos con la bibliografía que fue consultada para realizar este trabajo práctico.
Hablamos hace un momento de los cuestionarios y dijimos que van a ser de diferentes metodologías. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Al finalizar las clases teóricas. Y ustedes tienen que tener el 80% de estos trabajos prácticos aprobados, de estos cuestionarios aprobados. Finalizamos de cursar geomorfología y les voy a pedir también de que hagan la presentación de la carpeta. Seguramente, si trabajamos de manera grupal, la presentación de la carpeta también será grupal. Aquí les dice de que ustedes pueden consultar sobre las noticias, pueden adquirir material, bibliografía de la plataforma Moodle de la Facultad de Ciencias Naturales. Ya hablamos de los parciales. Y bueno, ahora vamos a hablar de lo que es el programa de la materia. El programa de la materia es un programa muy extenso. Fíjense en de que este programa se divide en dos partes. Una primera parte que es introducción a la geología y la segunda que es la introducción a la geomorfología, que es lo que nos interesa a nosotros. La primera parte tiene 5 temas y la segunda 14. Por lo tanto, tenemos 19 temas que lo tenemos que ver en un cuatrimestre. Es mucha información en poquito tiempo. Entonces, le tenemos que dedicar tiempo. Al principio vamos a tener una sola teoría por semana y luego vamos a tener las 2 teorías o cuando sea necesario. No quiere decir tampoco que los voy a saturar con las teorías, no, porque ustedes van a tener teorías y van a tener también trabajos en la plataforma. Así que no es que van a tener 3 horas de clases por semana, van a tener un poquito más, pero ustedes van a estar trabajando en su casa. Y a ver, ¿alguien se imagina qué es lo que es la geomorfología? ¿Alguien tiene idea? La forma de la Tierra, por así. A ver, ¿quién habló? Yo acá, Alexis. Alexis. Muy bien, Alexis. ¿Qué es lo que me decís vos? ¿Qué es la geomorfología? Forma de la Tierra o algo así. Muy bien. ¿Quién me puede decir algo más? Sí. Yo pienso más o menos lo mismo que los compañeros, solamente que le agregaría que es una ciencia, creo, que estudia las formas, los relieves y todo lo que tenga que ver con la Tierra. Muy bien. ¿Alguien más? Que es una rama de la geología que ¿Quién estudia habla? también Diego Rodríguez. Rodríguez. A ver, Rodríguez. Sí. Bueno, que es una rama de la geología y que Sí. también estudia los procesos, cómo se formaron esos relieves también. Muy bien, Rodríguez. A ver, la alumna Julián. Bueno, nadie más. Vamos a definir a la geomorfología como la ciencia que estudia las formas de los relieves en la superficie terrestre. La palabra geomorfología tiene raíces griegas. A ver, si nosotros desglosamos la palabrita, geo significa tierra, morfo, forma, y logo es el tratado o el estudio. Por lo tanto, geomorfología sería la ciencia que estudia las formas del relieve en la superficie terrestre. Una definición
quizás más bonita, más completa, sería la rama de la geología que estudia las formas del relieve de una región y los procesos que la generan. Observen estas imágenes. Todas estas imágenes hacen referencia a lo que es la geología, ¿sí? Formas del relieve de una región. Y cuando yo hablo de una región, estoy haciendo referencia de una región climática, ¿sí? Entonces siempre vamos a tener en cuenta lo que es el clima. Y cuando hablamos de clima, lo que vamos a tener así de manera principal va a ser las temperaturas y las precipitaciones. Hace un momento le dije que vamos a tener en cuenta el clima, ¿sí? Y qué son las formas del relieve de una región climática. Y ahora vamos a ver distintas formas de relieve, distintas geoformas generadas por procesos morfogenéticos que son características de estas regiones climáticas. Vamos a comenzar desde el Ecuador y vamos a ir bajando hacia los polos y ustedes van a poder observar cómo van cambiando los relieves a medida que va cambiando el clima, a medida que va cambiando la temperatura, que va cambiando el milimetraje de precipitaciones. Cerca del Ecuador, desde los 0 grados hasta los 15 y alrededor, tenemos la región climática denominada ambientes tropicales, ¿sí? Estos ambientes tropicales se diferencian en dos dominios. En uno que se llama el dominio tropical, selva, dominio selva, y por otra parte la sabana. ¿Cuál es la característica de estos ambientes? Que durante todo el año llueve y las temperaturas son altas. Fíjense, en la parte superior de esta imagen tenemos un relieve, una geoforma denominada pan de azúcar, característica de Brasil. Dominio selva. Y también cuando vamos para Brasil y llegamos hasta Misiones tenemos las cataratas, ¿sí? Entonces son característicos de estos ambientes. Si bajamos un poquito más las latitudes, nos encontramos con un dominio denominado sabana. Son ambientes un poquito más planos y a diferencia de lo que observamos acá arriba, las temperaturas en la sabana comienzan a cambiar. Ya no tengo tanta precipitación como en selva. Llegamos a un ambiente, a una región árida y nos encontramos con este tipo de relieve, con este tipo de geoformas. Ya tenemos un ambiente en donde empieza a actuar el viento, por ejemplo. Hace rato habíamos dicho de que teníamos mucha agua, muchas precipitaciones. Entonces acá va cambiando la temperatura, va cambiando las precipitaciones y también empieza a actuar otro agente que es el viento. Y nos encontramos con relieves que observamos nosotros en nuestra zona. Por ejemplo, si vamos para la quebrada de Humahuaca, nos podemos encontrar con este tipo de relieve. Fíjense en la parte de abajo, nos encontramos con los denominados Badlands, al igual que aquí en Cafayate, en la quebrada de Las Conchas. ¿Quién no ha ido a los médanos de Cafayate? ¿Sí? Formas de depósitos. Y acá en la parte superior tenemos una geoforma denominada roca fungiforme. Otras imágenes de ambientes áridos. Entonces acá comenzamos a ver mayor sequedad, menos vegetación.
llegamos hasta el Ecuador y tenemos un relieve completamente diferente. ¿Qué podemos observar acá a diferencia de lo que veníamos viendo? A ver, alguien que me responda. Rodríguez. Muy La bien. presencia de nieve, profe. Entonces las temperaturas acá van a aumentar, cae nieve, esa nieve a medida que va pasando el tiempo se va a ir transformando, cambia su densidad y se va a ir transformando en hielo, ¿sí? Entonces, acá ya tenemos la presencia de hielo. Fíjense de que al principio, alrededor del Ecuador, hablábamos de mucha precipitación, ¿sí? Teníamos agua. Bajábamos un poquito más las regiones áridas y teníamos viento, ¿sí? Y ahora más al sur tenemos hielo. Eso, agua, viento y hielo son agentes morfogenéticos. Estos agentes morfogenéticos modifican o generan los relieves que nosotros observamos cuando salimos de paseos, cuando miramos alguna película, y es a eso a lo que nosotros nos dedicamos en geomorfología, estudiar estas formas del relieve. ¿Quién las genera, estas formas del relieve? ¿Cómo se generan? Y han observado de que a medida que va cambiando la condición climática, va cambiando el relieve. Acá podemos observar unos picos piramidales. Fíjense de que la parte de abajo, si me observan el cursor, también tenemos un relieve en B, ¿sí? Es como una cubeta. Se produce la retirada del hielo y ¿qué queda? Queda el agua de fusión. Al igual que acá en la parte frontal de esta lengua de hielo, la masa de hielo, siempre cuando se produce la fusión de ese agente morfogenético tenemos agua. Y luego también en las latitudes medias tenemos otro tipo de relieve. Otro tipo de relieve, ¿por qué? Porque tengo vegetación, porque tengo un tipo de roca denominada rocas carbonáticas, que estas rocas carbonáticas en presencias de agua generan un tipo de relieve, como por ejemplo acá, denominada, bueno, que esperen, denominada Ubala. Acá podemos observar también otras formas del relieve. Fíjense en estos orificios que están en la parte superior, orificios o quedades, son denominadas tafones. ¿Quién no ha ido a la quebrada de Humahuaca y en Maimará ha observado este tipo de relieve denominado la paleta del pintor? Y acá arriba tenemos las chimeneas de hada o sombreros de señorita. Cada una de estas geoformas tienen un nombre, que los vamos a ir a... Profe, disculpe, ¿este tipo de relieve de qué región era? En los que tienen vegetación, roca carbonática. Son relieves de latitudes medias. Se encuentran, si son de latitudes medias, se encuentran entre los ambientes áridos y los ambientes fríos. Estas últimas imágenes no son de ambientes de latitudes medias, ¿sí? Si estamos hablando acá, ¿cómo era tu nombre? La que preguntó recién. Malena, profe. Malena, la paleta del pintor que está en Maimará es en Jujuy. Jujuy, ¿qué tipo de clima tiene? Árido sería. Perfecto, ¿sí? Acá los tafones estas oquedades no son características exclusiva de un ambiente, la vamos a observar en distintos ambientes. Profe, una pregunta. Sí.
Usted dijo algo, algo referido a un relieve denominado Ubala, ¿puede ser? Exacto, son de latitudes medias. Ah, bien, bien. Gracias. ¿Sí? Acá arriba, fíjense, acá, en la parte superior de esta imagen, tenemos también los lapiaz. Yo se los nombro, no es necesario que ya lo aprendan, ¿sí? Estos relieves se forman en una roca denominada roca sedimentaria, que son carbonáticas, ¿sí? Caliza. Esa caliza va a reaccionar ante la presencia de agua y va a dar como resultado este tipo de relieve. Estalactitas en la parte superior, estalactitas y estalagmita. Bien. Hace un momentito le decía de que estas oquedades que están aquí en la parte superior no eran características de un ambiente, o sea, no eran características exclusivas de un ambiente climático. Y acá lo podemos observar. Fíjense, no son ni características de un ambiente climático ni exclusivo de un tipo de roca. En la parte superior tenemos orificios formados en roca sedimentaria, en un ambiente árido. Aquí en la parte inferior lo tenemos este hombrecito y tenemos mucho hielo atrás. Entonces, estamos en presencia de un ambiente frío. Y acá les muestro algunas imágenes. El año pasado, también como estábamos en esta misma situación, y como recién iniciábamos en lo que era la virtualidad y yo no los conocía a mis estudiantes, una de las consignas fue que cada uno presente una imagen en donde se lo mostraba a ellos y por detrás un relieve. Y ellos presentaron estas imágenes. Yo creo que todos los estudiantes de la carrera, todos salen al campo, todos se sacan una imagen y a todos les gustan los paisajes, los relieves. Ahora lo que tenemos que hacer en esta parte del cursado es aprender cómo se formó ese relieve, por qué se formó, quiénes lo generan. Así cuando ustedes salgan al campo, cuando salgan de paseo, ustedes pueden ser la guía turística y explicar todo eso. Muy bien. Y ahora vamos a dar inicio a la primera parte del programa de la materia. Dijimos de que el programa de la asignatura se dividía en dos partes. La primera, introducción a la geología, y la segunda, lo que nos interesa, introducción a la geomorfología. Cuando decimos introducción a la geología, vamos a dedicar 2 o 3 clases al estudio de los minerales y al estudio de las rocas. ¿Y por qué tenemos que estudiar introducción a la geología? Porque quizás, no sé si ustedes se dieron cuenta, que durante las materias que ya han cursado, en ninguna de las materias vieron minerales, vieron roca. Es como que nadie nos aportó nada. Ahora están todos en cero. Ahora todos están adquiriendo conceptos nuevos. Tampoco se tienen que afligir mucho porque es como que vamos a ir despacito, es como que vamos a ir paso por paso, pero tenemos que adquirir mucho conocimiento. Tampoco es muy fácil, ¿no? O sea, estudiar lo que es minerales, estudiar lo que es roca, pero lo debemos hacer. A ver, Malena, o no sé quién hace rato definió lo que era la geomorfología. Ahora tenemos que definir lo que es la geología. Y dijimos que la palabra geomorfología la fuimos desglosando y llegamos a lo que era la definición. Ahora desglosemos lo que es la palabra geología
para conocer de qué se trata la geología. ¿Quién se anima? Y habíamos dicho, profe, en geomorfología, que Ajá. geo era tierra y logía estudio. Bien. Entonces, Creo que sería el estudio de la tierra. En cambio, la geomorfología es el estudio de las formas de la tierra. Como que más. perfecto, perfecto. Así como lo define la compañera, es tal cual. La geología también tiene raíces griegas. Geo, como dice Malena, es tierra. Logo es tratado, es el estudio, por lo tanto es la ciencia que estudia la Tierra o el planeta Tierra. Profe, ¿Sí? también puede ser la composición, la ciencia que estudia la composición de la Tierra, o sea, la composición, puede ser interna. ¿Cómo se llama usted, señorita? Valentina. Valentina. Cuando estudiamos la Tierra, tenemos que estudiar todo, todo, todo. O sea, los geólogos estudian todo lo que es la Tierra, todos los procesos, quienes la forman, ¿sí? Entonces, ahí está incluido todo. Entonces, ¿por qué no vamos a dedicar a estudiar geología para comprender lo que es la geomorfología? Porque la geología nos va a dar los conocimientos básicos y suficientes para poder entender lo que es la geomorfología. Miren, lo resumimos en esta imagen. Hace ratito dijimos de que la geomorfología es la ciencia que estudia las formas de la superficie terrestre y los procesos que la generan, ¿sí? Entonces, este pan de azúcar en la parte superior es la forma del relieve. Este pan de azúcar está constituido por una roca, ¿sí? La materia prima, quien la constituye a esta geoforma, es la roca, ¿sí? Esta roca, a su vez, está constituida por minerales. Bien, entonces nuestro primer paso va a ser estudiar minerales para luego comprender lo que es la roca y llegamos a lo que es la geomorfología, que es la forma del relieve. ¿Los demás alumnos me siguen? No sé si es que voy rápido, ¿me avisan? Está bien, profe. Sí, profe, la seguimos. Muy bien. Galarza está presente. Entonces, ese es el tema. El tema número 1 del programa de la materia es conceptos generales. Ya definimos lo que es la geología, ya definimos lo que es la geomorfología y por qué tenemos que estudiar geología para comprender la... Entonces, tema número 1, en 5 minutos estudian para el final. Tema número 2 del programa de la materia. Materiales de la corteza terrestre. Entonces vamos a estudiar lo que es la corteza terrestre. Y cuando estudiamos la corteza terrestre, dijimos hace rato que tendremos que estudiar elementos químicos que constituyen los minerales. Los minerales son la materia prima de la roca y ya vamos a ver más adelante lo que es la regolita. Entonces, entre hoy y la próxima clase vemos lo que es corteza terrestre y minerales. Por lo tanto, comenzamos con nuestro primer tema. Tomemos apunte, porque aquí vamos a empezar a hablar. Vamos a lo que es la estructura interna de la Tierra. Si nosotros hacemos un corte desde la superficie hasta la profundidad, nos encontramos con una imagen parecida a lo que ustedes están observando en su monitor.
o en su teléfono. Y nos vamos a encontrar con una secuencia de capas. Cada una de estas capas poseen distintas características y la podemos explicar desde dos maneras diferentes, desde dos modelos. Una pueden ser a partir de su composición mineral, composición química, o desde las propiedades físicas y hace referencia a lo que es el comportamiento mecánico. Comencemos por la composición mineral, o sea, desde el punto de vista químico. Vamos a ir desde la superficie hacia la profundidad. En la superficie, la primera capa con la cual nos encontramos es la corteza. ¿Sí? Esta corteza se diferencia en una corteza oceánica y en una corteza continental. Esta corteza oceánica es una corteza delgada que posee un espesor de 7 kilómetros. La corteza continental es un poquito más ancha, posee un espesor entre 35 y 40 kilómetros. Y fíjense en esta imagen, hay sectores más altos, hay sectores como los picos. Esos sectores, que son las montañas, por ejemplo, llegan a tener una altura de 70 kilómetros. Luego nos encontramos con una segunda capa, que es el manto. Este manto se va a diferenciar en un manto superior y en un manto inferior. Este manto, como aquí nos indica la imagen, dice de que llega hasta la profundidad de 2.900 kilómetros. Entonces, si yo tengo que decir cuál es el espesor del manto, a este 2.900 kilómetros le vamos a restar 40 kilómetros de la corteza. Entonces, el espesor del manto es de 2.860 kilómetros. Por último, nos encontramos con la capa denominada núcleo. Y también se diferencia un núcleo superior de un núcleo inferior. Este núcleo llega hasta la profundidad de 6.378 kilómetros. Que si a ese 6.378 le vamos a descontar la parte superior, el núcleo tiene un espesor de 3.478 kilómetros. ¿Vamos bien con lo que es el espesor? Que alguna voz me responda. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Delgado. Sí, se entiende. Bueno. Delgado, ¿usted cursó el año pasado o cuándo? Sí, la cursé el año pasado, pero después no tema nada más, creo. Bien, ¿usted es la que figura en alguna de estas imágenes que hemos puesto o no? Sí. Ah, ya la conocía, ¿eh? Para algo sirvió las imágenes. Muy bien. Bien, continuamos entonces. Hablamos de que estamos haciendo una descripción desde el punto de vista químico, por lo cual tenemos que saber cómo es la composición en cuanto a los elementos químicos de cada una de estas capas. ¿Sí? Vamos de vuelta desde el principio. Tenemos una corteza oceánica. Esa corteza oceánica está constituida por una roca denominada basalto. Corteza oceánica. Está constituida por una roca denominada basalto. Y dicen los autores de que este basalto, después ustedes también en algún momento lo van a cerciorar, que el basalto es una roca de color oscura, es una roca negra. Por lo tanto, el piso del océano es negro.
Está constituida por esta roca basal, denominada basalto, y es el piso este del océano es homogéneo. ¿Qué quiere decir? Que está constituida por una sola roca o por muy pocas rocas, y son todas rocas oscuras. En cambio, cuando vemos lo que es la corteza continental, no sé si ustedes se habrán dado cuenta de que cuando observamos los distintos relieves, podemos observar que los relieves cambian de colores. ¿Sí? Entonces tenemos relieves que por ahí son amarillentos, otros que son colorados, que va cambiando la tonalidad. Y eso se debe a que la corteza continental está constituida por varios tipos de roca. Por lo tanto, es una corteza heterogénea en cuanto a la composición de rocas. Y si tenemos que decir por qué elementos químicos está constituida la corteza, tanto oceánica como continental, está constituida... ¿Sí? Alex. ¿Puede volver a decir de qué está constituida la corteza continental? Bien. Corteza continental. Hace rato observamos imágenes en donde veíamos relieves con distintos colores, ¿sí? ¿Qué quiere decir? De que cada uno de ese relieve tiene un tipo de roca. Entonces, de manera general, yo les puedo decir de que la corteza continental está constituida por varios tipos de roca. Entonces, está compuesta por rocas heterogéneas. ¿Sí? A diferencia de lo que dijimos de una corteza oceánica, que era homogénea y el color en general era negro. Ahora, ¿qué elementos químicos están presentes en esta corteza? Tanto oceánica como continental. Nos encontramos con el silicio, está presente el oxígeno, el aluminio, el sodio, el calcio, el potasio, el hierro y el magnesio. Hace ratito dijimos de que esta corteza oceánica estaba constituida por una roca denominada Alexis. ¿Cómo la habíamos denominado esa roca oscura? Basalto. Ahora, en la corteza continental nos encontramos con rocas del tipo granodiorita. Vamos a lo que es el manto. Dijimos de que el manto estaba diferenciado en un manto superior y en un manto inferior. ¿Sí? Manto superior, tenemos rocas del tipo peridotitas. Y el manto inferior son rocas cristalinas, son rocas ígneas. Y están constituidas por silicio, oxígeno, hierro y magnesio. Llegamos a lo más profundo, el núcleo. El núcleo se diferencia... Profe, disculpe. Sí, sí. ¿Puede repetir de qué rocas estaban constituidos el manto superior? No escuché El bien. manto superior por peridotitas. Bien, gracias. ¿Cómo se llama usted? Martina. Martina, muy bien, Martina. Las tengo que conocer. Bien, vamos al Profe, núcleo. ¿Sí? disculpe, Camila. ¿puede repetir la de las rocas inferior? Que no llegué a copiar. Rocas cristalinas. Ok, gracias. Bien. Ahora vamos al núcleo. En el núcleo se diferenciaban núcleo superior, núcleo inferior.
El núcleo superior se encuentra en estado líquido, núcleo inferior en estado sólido. Y en el núcleo tenemos fundamentalmente, como dice aquí, hierro y níquel. En menor cantidad, el oxígeno, el silicio y el azufre. Ahora, hago una pregunta. A ver quién me responde. Hierro y níquel, ¿son minerales pesados o livianos? ¿Pesados, profe? Pesados. Entonces, vamos a decir que la densidad es de esta manera. Menos densidad en la parte superior y mayor densidad en la profundidad. Por lo tanto, la corteza oceánica tiene una densidad de 3 gramos sobre centímetros cúbicos. La corteza continental tiene 2,7 gramos sobre centímetros cúbicos. El manto superior tiene una densidad de 3,3 gramos sobre centímetros cúbicos y el manto inferior 5,5 gramos sobre centímetros cúbicos. Y llegamos al núcleo, que dijimos que estaba conformado por hierro y níquel en mayor proporción. Hierro y níquel son minerales muy pesados, por lo tanto, la densidad se encuentra comprendida entre los 12 y los 15 gramos sobre centímetros cúbicos. Profe, Bien. Disculpe, ¿cómo era la densidad de la parte oceánica, de la corteza oceánica? 3. 3, bien. Gramos Gracias. sobre centímetro. Entonces, ¿por qué? Porque los poros están llenos de agua, a diferencia de la corteza continental, que es 2,7. Fíjense de que en rojo tenemos están nombrando las discontinuidades. Cuando tenemos el pasaje de una capa a otra, ese pasaje o el cambio, ese límite, es una zona de fluctuación de característica. Y esto se debe a la diferencia de las densidades, a la composición, a cómo se comporta la temperatura. Y aparecen lo que llamamos las discontinuidades, ¿sí? Incluso dentro de una misma capa, lo que es la corteza superior y la corteza inferior, tenemos discontinuidades. O en el manto, entre el manto superior y el manto inferior, tenemos otras discontinuidades. Únicamente acá lo que tenemos que saber, o sea, lo que yo les voy a pedir, es las discontinuidades entre una y otra capa. La discontinuidad de Mohorovich y la de Hundberg. ¿Vamos bien? Sí, vamos, todo bien. Perfecto. Continuamos entonces. Ahora, ya hicimos la descripción desde el punto de vista de la composición mineral. Ahora vamos a hacer la descripción desde el punto de vista, desde el comportamiento mecánico, o sea, desde las propiedades físicas de cada una de estas capas. Vamos desde la superficie. Todos hemos escuchado hablar lo que es la litosfera, ¿sí? La litosfera es la capa superficial que se encuentra en contacto con la atmósfera. Tenemos entonces esta litosfera, que si yo la correlaciono con lo que veníamos estudiando, esta litosfera tiene las mismas características o propiedades que la corteza y la parte superior del manto, o la parte superficial del manto superior. Profe, le interrumpo un segundito. Las discontinuidades solo tenemos que saber los nombres.
Únicamente estas dos. ¿Quién habló? Matías. Matías, Ah. sí. Solo los nombres de esas dos, digamos. Exacto. Y Matías, lo único que tenés que saber es, ¿por qué aparecen esas discontinuidades? O sea, ¿a qué se debe la presencia de esas discontinuidades? También son por los cambios de presión y temperatura que tenemos en los distintos lugares, digamos, ¿no? Exacto, son zonas de fluctuación, no es que existe así un límite. Viste de que cuando estudias suelo también, o sea, vos tenés una capa, un horizonte, vos pasas del horizonte A hacia el horizonte B, pero no existe un límite así súper definido. Existen zonas en donde vas a tener que van a compartir características del horizonte A y del horizonte B. Bien, listo, gracias, profe. Por nada, Matías. Vamos. Litosfera. La litosfera es la capa más superficial que comprende la corteza y la parte superior del manto, la parte superficial del manto superior. Astenosfera. Está constituida por el manto superior. Mesósfera. Constituida por el manto inferior. Luego aparece lo que es el núcleo externo, núcleo interno. Si han estudiado, si ya saben las características desde el punto de vista de la composición mineral, esto es exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué le vamos a sumar? Le vamos a sumar el comportamiento de la temperatura. Seguramente todos han escuchado hablar de lo que es el calor interno de la Tierra. ¿Qué me quiere decir el calor interno de la Tierra? Que en la profundidad, en lo más interno, en el núcleo interno, se van a registrar las temperaturas más altas. Y las menores temperaturas en la parte superficial. ¿Sí? Entonces nos vamos a encontrar con una litosfera de menor temperatura. Y al tener una menor temperatura, nosotros tenemos que analizar ahora cómo se van a comportar estas capas desde el punto de vista de la temperatura. Si tenemos una capa de roca fría y a esa roca, a esa capa le aplicamos una presión, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a fragmentar, se va a romper, ¿sí? Entonces, esta litosfera tiene un comportamiento rígido y se fractura. A medida que vamos avanzando en profundidad, por ejemplo, en la astenosfera, la temperatura ya comienza a ser más elevada. Por lo tanto, estas rocas se van a comportar de una manera plástica. ¿Sí? Entonces tenemos un comportamiento plástico. Y así a medida que aumenta la profundidad. Rígido en la parte superior, plástico en la parte inferior. ¿Bien? Ahora, a ver, vamos a activar los micrófonos y vamos a hacer el resumen de manera grupal. A ver. A ver, Matías, me vas a ayudar, ¿no? Sí. Vamos desde el punto de vista de la composición mineral. Dijimos de que teníamos la corteza. Sí. La corteza Teníamos oceánica. dos tipos de corteza, oceánica Perfecto. y continental. La oceánica tenemos el basalto, que es una roca de tipo ferromagnesiana, y después teníamos en la corteza continental la geodiorita. ¿Verdad? Grano de orita. Muy bien, Grano Matías. de orita. Perfecto, hasta ahí nomás. A ver, Camila. No, ¿cómo es que se llama la chiquita? A ver, Gabriela. Sí, profe.
Tenemos lo que es está constituida por varios tipos de roca, lo que es la corteza continental, es una corteza heterogénea. Después tenemos lo que es el manto, que tenemos lo que es en el manto superior por roca peridotita y en el manto inferior por rocas ígneas, que son rocas cristalinas. Perfecto, hasta ahí nomás, Gabriela. ¿Quién sigue con el núcleo? A ver, un varón quiere escuchar una voz de hombre. Profe, Bien. el núcleo está compuesto por hierro y níquel líquido con 12 a 15 gramos por centímetro cuadrado de densidad. Bien. A ver, Ariel, espera. Ariel, dijimos de que el núcleo estaba diferenciado en 2 capas, ¿sí? Sí. A ver, ¿cuáles son? Bueno, el núcleo interno y externo. Bien, ahora, núcleo externo, ¿en qué estado estaba? ¿Líquido o sólido? Líquido. Perfecto. ¿Núcleo interno? En estado sólido por la presión. Bien. Ahora, muy bien, Ariel. Seguimos con Camila Velardes. Buen día, profe. Buen día, Camila. A ver. Vamos a hablar ahora de la densidad. Sí. En la corteza oceánica, la densidad era de 3 gramos sobre 3 centímetros cúbicos, ya Bien. que los poros estaban llenos de agua. Corteza continental. 2,7. Listo, Camila, muy bien. Gracias, profe. Cecilia Velasco. Sí, profe. Hola, Cecilia. Vamos a lo que es el manto. ¿Me explicas lo que es las densidades? Sí, en el manto superior tenemos que la densidad es 3,3 gramos y en el manto inferior de 5,5. Muy bien, hasta ahí nomás. Diego Rodríguez. Sí, profe. ¿Cómo era la densidad del núcleo? La densidad del núcleo varía entre los 12 y los 15 gramos por centímetro cúbico. Perfecto. Entonces, si tenemos que decir cómo se mueve la densidad en la parte superior, cómo es, Escudero, Ingrid. Escudero se fue, así que tiene su medio presente. Vamos con Delgado. Sí, profe. ¿Cómo es el movimiento de la densidad? Va de menor densidad en las capas superficiales y a mayor densidad en las capas más internas. Perfecto. Muy bien. Ahora vamos al comportamiento mecánico. Julián, Anaí. Sí, profe. Bueno, explícame lo que es la litosfera, qué es lo que dijimos. A ver, ¿qué me podés decir de la litosfera? Bueno, la litósfera incluye la corteza y la superficie del manto superior. Tiene un comportamiento rígido por tener menor temperatura y puede fragmentarse. Exactamente. Entonces, la litosfera está constituida por la corteza y la parte superficial del manto superior, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que es la parte, lo de arriba del manto superior. ¿Sí? Sí, profe. Muy bien. Álvarez, Analía. Vamos con lo que es la astenosfera. Profe, esa parte no la noté. Llegué hasta ahí nomás. Ay,
Muy bien. Ah, la astenósfera no, sí, se comporta de manera plástica. Muy bien, ¿por qué se comporta de manera plástica? Es rígida en la parte superior y plástico en la inferior, puede ser. Perfecto, pero ¿por qué se comporta de manera plástica? ¿A qué se debe este comportamiento? Por la temperatura. ¿Y cómo es la temperatura? Va aumentando desde las capas, o sea, desde las capas, ¿cómo se dice? Las superficiales hasta las inferiores. Bien. Entonces, en la parte superficial las temperaturas son bajas. A medida que va aumentando la profundidad, aumenta la temperatura, ¿sí? Entonces, Claro, por lo tanto, nos encontramos con una astenósfera, una capa un poquito más caliente, y esa temperatura es lo que le va a proporcionar ese comportamiento plástico. Por debajo de la astenósfera nos encontramos con una mesósfera, núcleo externo y núcleo interno. Hace rato hablábamos de la composición química y teníamos que hacer referencia a los elementos químicos. Ahora vamos a hablar, y hace rato Matías hablaba del basalto, y él algo decía de los minerales. Ahora vamos a incorporar y vamos a notar que la corteza terrestre está constituida en un 99% por 8 elementos químicos. ¿Cuáles son esos elementos químicos? Son el oxígeno, el silicio, el aluminio, el hierro, el calcio, el sodio, el potasio y el magnesio. Fíjense de que cuando vimos la descripción de la corteza y vimos lo que eran los elementos químicos, ahí ya nombrábamos a estos 8 elementos químicos que constituyen el 99% de la corteza terrestre. Muy bien, eso lo vamos a tener presente también cuando estudiemos lo que es el magma. ¿Comprendieron lo que terminamos de ver? ¿Hay alguna duda, alguna consulta? Sí, profe, yo tengo una duda. A ver, ¿qué duda? Hace rato cuando veíamos el tema de las densidades, decimos que las densidades van de menor a mayor cuando aumenta la profundidad. La corteza continental tiene una densidad de 2,7 gramos sobre centímetros cúbicos, mientras que la corteza oceánica en superficie tiene 3 gramos sobre centímetros cúbicos. ¿El valor de la corteza continental no tendría que ser mayor al de la oceánica? La corteza oceánica es de 3, corteza continental 2,7. 7, sí. Pero en este caso la densidad no va de menor a mayor. Bueno, pero ¿qué es lo que pasa, Gustavo? Que los espacios vacíos de la corteza oceánica está rellena de agua. Ah, bien. ¿Sí? Bien, bien, bien. ¿Alguna otra pregunta? De todos modos, fíjate de que corteza no es superior a 3, llega hasta 3. Después cuando bajamos el manto, teníamos un manto superior y un manto inferior. ¿El manto superior cuánto tenía? 3,3. Exacto. Entonces, arriba en la corteza tenemos menos. Ok. ¿Otra pregunta? Profe, en el caso de lo que vendría a ser la mesósfera, que es el manto inferior, ¿qué tipo de comportamiento mecánico tiene? A medida que va aumentando la temperatura, ¿cómo es? Claro, se va haciendo más líquido, digamos. En ese caso... Se va haciendo, tiene un comportamiento más plástico. Ah, más plástico. Claro, porque era el manto. Eso lo vamos a ver cuando estudiemos lo que son fracturas, porque ahora lo que tienen que saber
la capa superficial, la litósfera, menor temperatura, comportamiento rígido y se fractura. A medida que continúa, que aumenta la profundidad, que aumenta la temperatura, el comportamiento ya va a ser plástico. Profe, disculpe. ¿Sí? ¿Qué significa que tenga el comportamiento plástico? Un comportamiento plástico es un comportamiento, a ver, nos imaginemos, suponete, ¿quién es la que me habla? Candela. Hasta que yo Candela. Bueno, mira, un comportamiento rígido es, suponete, si yo tengo una roca en estado sólido, ¿sí? Yo le aplico una fuerza, suponete que hago una cosa así, ¿y qué es lo que va a pasar? A ver, no sé si es que me voy a salir de la presentación. Mira, yo tengo estos pañuelitos descartables y esto va a tener un comportamiento, es que va a poder tener un comportamiento rígido es que si tengo una roca, yo le aplico una fuerza, suponete una fuerza que venga, loco, eso se me va a romper, ¿sí? Se va a romper, se va a fracturar, ¿sí? Se rompe porque está fría. En cambio, ahora nos imaginemos, si tengo una plastilina, si yo a esa plastilina le aplico la fuerza, esa plastilina se va a empezar, va a cambiar de forma, ¿sí? Eso, si yo le hago así a la plastilina, se va a ondar. Eso es un comportamiento plástico. O sea que se deformaría, digamos. Exactamente. Claro, es más Ese tema, Aileen, lo vamos a ver a medida que avancemos en la materia. Uno se rompe, se fractura, y el otro se te va a plegar. ¿Bien? ¿Otra pregunta? Profe, en el caso del núcleo interno, que dice que tiene estado sólido, ¿es por las presiones? Va cambiando las propiedades. Muy bien. Ay, hasta los animales forman parte de la clase. Sí, se me metió. No, está bien, vamos. Así que participen, pero así me gusta, que todos participen, que conversen, que hablemos, porque si no es demasiado feo. Bueno, hasta acá. Vamos a la próxima clase. Vamos a ver lo que es minerales. Para la próxima clase, para el próximo jueves, ustedes ya van a tener en la plataforma la guía de trabajos prácticos, que en realidad vamos a ver cómo vamos a hacer esta actividad de reconocimiento de minerales, pero sí van a tener lo que es la teoría. Y como dijimos al principio, ¿por qué estudiamos minerales en geomorfología? Y habíamos dicho de que íbamos a ir desde lo más pequeño hacia lo más grande. ¿Qué es lo más grande? ¿Qué es lo último que tenemos que saber en la materia? Son estas formas del relieve, ¿sí? Estas formas del relieve estaban constituidas por la materia prima denominada roca, y esta roca es una asociación sólida de minerales. En nuestra próxima clase nos vamos a dedicar a esto. Esto es una roca, es un sólido que está constituido por varios tipos de minerales. En este caso, esta es una roca ígnea,
como pueden observar, está constituido por un mineral denominado cuarzo, aquí en la parte superior. Este cuarzo es un mineral que, si está puro, posee un color blanco transparente, translúcido. También podemos observar algo que le brilla a esta roca, y ese brillo nacarado es lo que, el brillo nacarado está dado por el mineral denominado mica. Tenemos unas marquitas, unas pintitas negras, y ese color negro está proporcionado por un mineral denominado turmalina. También podemos observar algo medio rosadito, y ese mineral rosadito son las plagioclasas cálcicas. En la próxima clase nos vamos a dedicar a estudiar las propiedades físicas de cada uno de estos minerales. Así que espero que no se hayan aburrido. Espero que en la próxima clase sigamos participando. Y no sé, para las consultas, si alguien tiene alguna duda, me escribe. Sábados y domingos la profe no responde mensajes durante la semana. En distintos horarios atendemos las consultas. Si me quieren escribir por el correo, lo pueden hacer. Así que, muy bien. Damos Profe, una pregunta. Flavia. Sí. La plataforma estaría en la escuela de recursos, ¿verdad? Sí. Intenté matricularme, pero dice que superó la capacidad de alumnos permitidos. Sí, a eso lo a eso lo veo hoy día, y ya se bien. puede matricular. Bien. Esa es la profe, gracias. Muy bien. ¿Profe? Sí. Le quería contar que, bueno, yo en las vacaciones fui a Gastaco y, bueno, mi novio estudia biología, entonces nos fuimos a buscar, hay como unos cerros ahí, y fuimos a buscar piedras. Y nos metimos, qué sé yo, y encontramos mucho cuarzo, y justo donde nos estábamos quedando había una geóloga. Entonces nosotros nos hicimos amigos de la geóloga, y ella nos explicó, tenía cuarzo y tenía mica también, y hay piedras muy bonitas, pero el cuarzo estaba así como puro, entonces ella nos dijo que lo guardemos, y que era como muy valioso, trajimos un montón de piedras de allá. Entonces, bueno, ahora supuestamente nosotros no tenemos que decir piedra. Anaí, ¿qué es lo que tenemos que decir? Roca sería. Bien, pero si está hablando de cuarzo, ¿qué es lo que tendría que decir? Mineral. Mineral. Exactamente. Muy bien, Janice. Entonces, ahora vamos a empezar a hablar de la manera correcta, ¿sí? Bueno, chicos, me gustó nuestra primera clase. Nos vemos el próximo jueves a las 10. Y vamos a utilizar el mismo enlace. Nos vemos. Hasta luego, profe. Chao, profe.